Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En esta mañana vamos a estar meditando sobre el tema, o sobre roca, o sobre arena. Esta es una palabra que el Señor nos está hablando en el libro de Mateo capítulo 7. Esta palabra que nos está hablando es para que usted y yo tomemos conciencia, y cuando hablamos de conciencia es cuando nosotros en nuestro espíritu tenemos una responsabilidad, y la mayor de todas las responsabilidades como pueblo, como hijo de Dios, es escuchar atentamente y también hacer lo que hemos escuchado. Porque Dios no quiere gente que solamente vaya a sentarse a la iglesia a escuchar palabra. Dios quiere que, hermano, la gente que llegue a la iglesia, el pueblo que llegue a la iglesia, no solamente sea un oidor, sino también un hacedor de la palabra. Es ahí donde está el secreto. Gloria al Señor. Por eso es que el Señor habla y dice: le compararé a un hombre prudente. Los prudentes son aquellos que oyen atentamente. Prudentes son aquellos que están con todo el sentido escuchando lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Porque cuando una persona viene a este lugar y se pone en detrás de este púlpito, está ministrando palabra de Dios. No es palabra que viene de los hombres, sino palabra revelada que viene del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y donde la palabra llega, alabado el nombre de Dios, bendice. Donde la palabra llega, aleluya, trae libertad. Donde la palabra llega, trae luz. Donde la palabra llega, trae transformación. Donde la palabra llega, trae, aleluya, una revelación. Donde la palabra llega, trae algo, aleluya, que transforma y renueva tu pensamiento. Cuando la Biblia dice de la palabra prudente, significa frónimos, la cual denota a una persona sabia y juiciosa. Cuando hablamos de que Jesús está hablando de que toda aquella persona que escucha atentamente y pone por obra es una persona prudente, es alguien sabia y juiciosa. Los sabios oyen, los necios no oyen. Cuando usted habla con un necio, él quiere hablar también. Pero aun cuando el necio calla, también es contado por sabio. Pero los verdaderos sabios son aquellos que guardan silencio y oyen el mensaje. Por eso es que usted va a ir muchas veces a muchos templos. Cuando el pastor está predicando, alguien está hablando por ahí. Cuando hay una persona que no está poniendo atención y está hablando con su compañero, jamás va a ser un hombre sabio, jamás va a ser una mujer sabia. Así que cuando usted vaya al templo y alguien te quiere hablar, y dígale: mira, no me hables, que ahorita es el momento de los sabios. Alabado el nombre de Dios. Este es el momento de los prudentes, porque el que escucha aprende, y el que habla demasiado no aprende nada. Sabia y juiciosa. La palabra juicio es cuando una persona está escuchando. Y cuando hablamos de juzgar, hay dos significados. Uno, cuando es juicio, o sea, retribución o pago acerca de algo, sea bueno o sea malo. Pero también cuando hablamos de la palabra juicio, hablamos de la palabra juzgar o discernir. Por eso es importante que cuando vengamos a la iglesia, o cuando vengamos a este lugar, o a un lugar donde se adora a Dios, seamos sabios, escuchemos y también vamos a discernir lo que estamos escuchando. Porque a veces hay palabras, aleluya, que no vienen del Espíritu Santo. A veces hay palabras que no vienen de parte de Dios. Por eso hay que oír atentamente, discernir lo que estamos escuchando, probar los espíritus y probar la palabra. Así como los hermanos de Berea, cuando Pablo llegó a predicarle, gloria al Señor, dice que estos eran más diligentes, eran más prudentes, eran más sabios. Y dice que ellos eran
eran solícitos, y cuando Pablo predicaba, ellos llegaban a su casa y abrían la Biblia para ver si es cierto lo que Pablo decía. A eso se llama la palabra sabio y juicioso. Dios no quiere pueblo ignorante en su iglesia. Dios no quiere líderes ignorantes en su iglesia. Quiere gente sabia, quiere gente juiciosa, gente que sepa discernir qué cosa viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios, porque en estos últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán falsos predicadores, vendrán falsos apóstoles, y no es mentira, y no es una cosa de la cual nos podamos nosotros asustar de que, hermano, hoy en día esto esté aconteciendo, porque Pablo mismo dijo que en los postreros días no se sufrirá la sana doctrina. Por eso necesitamos gente juiciosa sentada ahí, por eso necesitamos gente prudente sentada ahí, por eso necesitamos gente sabia sentada ahí, que sepa discernir, que sepa entender, que sepa recibir la revelación del Espíritu Santo. Juiciosa, sabia. Jesús nos señala que el hombre prudente es aquel que primero oye, es decir, tiene la disposición de poner atención a la palabra de Dios. Cualquiera que oiga y haga, ahí están los dos principios, diga conmigo, principios. Hay principios que nos deben gobernar, y lo primero para ser un buen discípulo es oír y hacer. Para ser un buen líder, oír y hacer. Lo decimos más fuerte, oír y hacer. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que oigamos y que hagamos. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El apóstol Santiago nos habla y dice, oigan, pero también hagan. Principios importantes. Romanos 2:13. ¿Por qué es importante hacer? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Obviamente que en el Antiguo Testamento habían leyes mosaicas, pero hoy en día tenemos la ley del Espíritu. En aquel entonces la ley fue grabada en piedra, pero hoy en día la ley fue grabada en nuestros corazones. No necesitamos que un sacerdote nos las recuerde, porque para eso tenemos al Paracletos, al Espíritu Santo, el que nos hace recordar todas las cosas. Ahora usted entiende por qué Pablo dice que solamente el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Porque usted oye, pero el Espíritu Santo, si está en ti, va a provocar el querer como el hacer. Y ese fruto son las obras que glorifican al Padre delante de los impíos, porque usted está dando fruto abundante. Usted está produciendo porque está oyendo, pero también está haciendo. Oír y hacer es la base, es el principio de todo lo que gobernará nuestra voluntad. La gente que permanece firme, la gente que es estar parado sobre roca, oír y hacer, profundizarse en la palabra. Ahora, ¿cuál es nuestra base? Gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra base? El oír y el hacer. Es aquel que va a permanecer en pie. En la base es el principio de todo lo que gobernará nuestra vida. Depende de lo que yo oigo y depende de lo que yo haga. Así será mi vida espiritual. Depende de lo que usted oiga y depende de lo que usted haga. Así será su vida espiritual. Por eso es que Pablo dice que muchos apartarán el oído de la verdad. No aparte su oído de la verdad. Acérquelo a la verdad. Dile, Espíritu Santo, habla a mi oído. Dame testimonio, Espíritu Santo. Yo quiero ser un buen oidor. Y no solamente quiero ser un buen oidor. Dile, Espíritu Santo, también produce en mí el querer como el hacer. Y cuando hablamos, hermano, de base, de fundamentos, porque aquí Cristo está hablando de dos tipos de fundamentos, uno sobre la roca y otro sobre la arena.